Para iniciar voy a presentar a Adriana, que es una de nuestras enfermeras, va a ser la moderadora del conversatorio. Adriana lleva 11 años de egresada como enfermera de la FUCS y 9 años ya en nuestra institución, la Fundación Santa Fe. Nos acompañan hoy Silvia Martínez Camargo, enfermera egresada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en docencia universitaria, Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada. Actualmente es coordinadora del programa de insuficiencia cardíaca en fase aguda, crónica y avanzada, a cargo también pues, de trasplante cardíaco, contrapulsación externa y asistencia ventricular definitiva en la Fundación Clínica Chayo. Otra de nuestras invitadas es Ana María Díaz Trejos, enfermera especialista en nefrología y urología, coordinadora operativa del programa de trasplante pulmonar en la Fundación Cardioinfantil, la Cardio. Jennifer Sánchez Ávila, enfermera profesional egresada de la Universidad Industrial de Santander, es especialista en gerencia de servicios de salud de la Universidad Sergio Arboleda y diplomada en trasplante renal de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Realizó el curso de enfermería DAE en enfermería de trasplantes, también realizó curso en educación terapéutica en diabetes tipo 2, curso en formación de coordinador en Point of Care, fue miembro de la Asociación Colombiana de Enfermeros en Trasplante, donde ocupó algunos cargos en la junta directiva y actualmente es parte del capítulo de enfermería en acto, que es Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos. Enfermera con 17 años de experiencia en trasplante renal, amplia experiencia en programa de donante vivo renal y a cargo actualmente del servicio a nivel nacional en 4 regionales en Colombiana de Trasplantes. Hace parte del grupo de investigación de Colombiana de Trasplantes, el cual cuenta con clasificación A, avalado y registrado en la red Scienti Colombia, adscrita a Colciencias, y hace parte del equipo de telemedicina de la institución adscrita al grupo de transformación digital. Y nuestra otra enfermera invitada es Edith Natalia Cortés, enfermera profesional de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Actualmente se desempeña como jefe de la unidad de trasplante de la Sociedad de Cirugía de Bogotá en el Hospital San José desde hace ya 4 años. Muchas gracias, bienvenidos. ¿Cómo han estado a todos? Muy buenos días, gracias por participar de este simposio. Buenos días a todas ustedes y muchas gracias por participar. Como les dijo mi compañera, yo soy Adriana Torres, enfermera del servicio de trasplantes encargada de trasplante renal y páncreas. Bueno, a continuación vamos a empezar con unas preguntas, por eso las invitamos para que nos compartan todas sus experiencias y todas podamos aprender un poco de ellas. Una de las primeras preguntas es, desde el papel de enfermera, ¿cómo sincronizar los diferentes equipos de atención médica al paciente trasplantado? Buenos días, mi nombre es Jennifer Sánchez, pertenezco a Colombiana de Trasplantes. Muchas gracias a la Fundación Santa Fe y a todo el grupo de trasplantes de la Fundación Santa Fe por la invitación. Parte de la articulación que debemos hacer como enfermeras de un programa de trasplantes para mantenernos a largo plazo y lograr una estabilización en el programa como tal y la adherencia a los pacientes es que la comunicación siempre se haga con todo el equipo interdisciplinario. Digamos, nosotros no trabajamos solas y el servicio en cambio no depende únicamente del direccionamiento del servicio médico, sino que el rol que nosotros manejamos es mucho más importante que solamente atender pacientes o llamar pacientes posiblemente para trasplante o estar pendientes de un rescate o estar dentro del trasplante, sino que es también hablar con todo el equipo interdisciplinario con el cual trabajamos, que es nutrición, salud mental, trabajo social, psicología, cirugía, nefrología pediátrica y pues en las otras especialidades de trasplante en general, para que exista como una armonía en la forma en que tenemos que ver al paciente en conjunto y que desde cada uno de ellos podamos visualizar qué es lo que necesita el paciente y qué es lo que debemos hacer para poder armar un plan de cuidado a largo plazo. Entonces, parte de la responsabilidad, y lo hablo desde el grupo que manejamos, es que la enfermera tiene una voz muy importante sobre el análisis de las situaciones en general de todos los pacientes que van para trasplante o ya son trasplantados. Buenos días, muchas gracias también al grupo organizador por habernos hecho pues extensiva esta invitación. Bueno, ¿cómo sincronizar un equipo? Y pues ya Jennifer
acortó un poco pues, las respuestas que podemos dar, y es que es un equipo muy grande. Son equipos donde son múltiples en cuanto a las experticias de cada uno. Tiene experticia médica, experticia con cirujanos, nutrición, etcétera, como lo explicaba Jennifer. Y ahí es donde una enfermera se convierte en el líder o en la columna vertebral de todo un equipo. Si esta columna vertebral no existiera, pues todos andarían como átomos, cada uno por su lado. Tiene que haber una persona que tenga la experticia, el entrenamiento, porque para estar en estos cargos se necesita un entrenamiento desde la parte médica y el conocimiento del grupo de trasplante que está conociendo, como una parte comunicativa, cómo llegarle a todo el equipo, cómo sincronizar todo el equipo, todas las fases en las que un paciente que va a ser llevado para trasplante se mueve, porque es que son diferentes escenarios en los que nos tenemos que mover, el escenario hospitalario, el escenario ambulatorio, el escenario en el momento que sale un trasplante, cómo coordinar y que todos vayan remando en la misma vía. Entonces se tiene la necesidad de que la persona que está como eje central pues tenga la potestad para poder comunicarse, y esa es la clave de todo, comunicación, saber comunicarse, tener en momentos dados la virtud de poder conciliar con los diferentes genios y caracteres de cada uno, porque pues todos somos diferentes, y si no sabemos cómo centralizar a una parte del equipo, pues todo se nos vuelve un desastre. Entonces creo que el punto central es comunicación, liderazgo, experticia, conocimiento, tener un conocimiento para poder hablar con las diferentes personas que involucran al equipo, tener la seguridad de yo poder hablar con un cirujano, con un médico, con un internista, con un cardiólogo, etcétera, y que vean que esta enfermera que me está liderando un grupo sabe lo que está haciendo, y no que sea una persona que pues lastimosamente se puso ahí y todos manejan el equipo o manejan un programa pues a su discreción. Si no tenemos esa seguridad para poder manejar un equipo, pues un programa como los programas de trasplante pues no funcionaría. Eso es como lo veo yo. Buenos días, mi nombre es Ana María, coordinadora operativa del programa de trasplante de pulmón de Fundación Cardioinfantil. Como ya lo han manifestado mis compañeras, pues para nosotros el papel de la enfermera en los programas de trasplante son quienes se encargan de hacer el puente o el enlace con los demás miembros del equipo multidisciplinario. Nuestros equipos están conformados no solamente por los médicos, sino también por los grupos de apoyo como trabajo social, psicología, nutrición. Por eso es la enfermera quien se encarga de llevar como todo el liderazgo para poder coordinarlos. Nosotros somos quienes tenemos los conocimientos de cada uno de los pacientes que pertenecen a nuestros programas, y con base en esa información es que nos apoyamos con los otros grupos de apoyo y con los cirujanos para poder llevar con éxito los pacientes a su fin, que es el trasplante. Muy buenos días, mi nombre es Natalia Cortés, yo soy la enfermera jefe de la unidad de trasplante del Hospital San José. De antemano agradezco mucho la invitación, y pues ya complementando algo de lo que han dicho mis compañeras, de parte pues digamos en San José, aparte de tener pues el liderazgo, la buena comunicación y de tener pues como todo el grupo de trasplante en general que incluye diferentes áreas, también es manejar la parte de relaciones a nivel interpersonal con los diferentes equipos, porque podemos tener muy buena comunicación, pero si a nivel de nuestras relaciones con los diferentes grupos o con los diferentes especialistas no es la adecuada, pues tampoco vamos a obtener la posibilidad de que el paciente tenga una buena atención y de que sea un proceso que se lleve de manera limpia y de manera organizada, porque pues nosotros lo hacemos, o la coordinación de enfermería en San José en la parte de trasplante se hace desde que el paciente ingresa en la primera consulta de pretrasplante. En ese momento pues se le ayuda y se le indica pues cuál es el paso a seguir,
cómo debe seguir las autorizaciones y todo el tema administrativo, que también a veces es una barrera para el paciente porque no conocen muchas de las barreras que se le pueden presentar con las EPS. Entonces, pues es una de las cosas que también tiene adicional enfermería, es que nosotros tenemos contacto no solo con el grupo a nivel institucional, sino también con el grupo de EPS que manejamos en San José, para poder orientar y hacer que el paciente pues no tenga barreras que obstaculicen el proceso de trasplante. Gracias, Ana María. Perdóname, Natalia. Aprovechando tu última acotación, nuestra siguiente pregunta es: ¿cómo aseguramos el cubrimiento para evitar la barrera administrativa de acuerdo al régimen asegurador de cada uno de nuestros pacientes, que como sabemos y todas manejamos diferentes aseguradoras de estas? Bueno, nosotros principalmente en San José los grupos que manejamos son de EPS, son de régimen especial, son magisterio más que todo. Entonces, con ellos implementamos el seguimiento mensual de todos nuestros pacientes, tanto pacientes pretrasplante, pacientes que tienen la oportunidad de ingresar a lista de espera, pacientes post-trasplante y pacientes que por X o Y motivo no pudieron continuar con el proceso de trasplante. Igual se les sigue realizando pues todo lo pertinente para decretar si el paciente definitivamente no puede acceder a un trasplante o pues puede continuar con su proceso. Entonces nosotros para limitar todas esas barreras administrativas que a veces les ponen, tenemos contacto directo con el grupo de alto costo de las EPS, y todo el tiempo cuando ingresa un paciente a nuestro grupo o es remitido por parte de la EPS, ahí inicia el seguimiento, todas las órdenes son remitidas a la EPS para que ellos nos gestionen y nos ayuden a sacar todas las autorizaciones de los pacientes mucho más rápido y de manera ágil, para nosotros pues poder asignarle las citas correspondientes y que el paciente no tenga la limitancia de que no tiene las autorizaciones o no puede conseguir una cita por algún tipo de especialista. Gracias, Natalia. Bueno, nosotros desde Fundación Cardioinfantil, lo primero que buscamos es escuchar de pronto las necesidades que tiene el paciente, saber cuáles son esas dificultades que está presentando con la aseguradora, para poder partir y buscar cuáles son las soluciones que les podemos dar. Nosotros en Fundación Cardioinfantil contamos con un grupo que se llama el CEAP, es quienes nos ayudan a gestionar las autorizaciones directamente ante la mayoría de las aseguradoras que manejamos en los programas de trasplante. En ocasiones cuando pues estas situaciones no se pueden resolver a través de ellos, ya escalamos los casos con enlace comercial. Nosotros también contamos, tenemos los contactos de varias EPS. También podemos establecer comunicación directa con ellos para buscar soluciones a los pacientes. Gracias. Bueno, un punto importante que resalto de lo que han hablado es tener el contacto directo con el líder de la corte de trasplante en la entidad aseguradora. Si nosotros tenemos un contacto directo, acortamos los caminos, porque estamos a la vuelta de una llamada, a la vuelta de un correo. Si tenemos el contacto directo, podemos ayudar al paciente en la dificultad que tenga, dificultad de conseguir prontamente la autorización del medicamento que necesita, si tiene una ayuda diagnóstica, acortar ese camino de poderlo conseguir esa autorización sirve muchísimo. Las personas de alto costo, las personas de cohortes de trasplantes, que por lo general son enfermeras también. Entonces, al ser enfermeras, en su mayoría, pues tenemos una facilidad de comunicación porque estamos caminando por la misma senda y ellas saben por dónde es que puede ir la dificultad. Entonces, tener ese contacto directo acorta esos caminos. Igual, los enlaces de los departamentos de comercial de las instituciones también son un medio para poder pues ayudarle a los pacientes. Ahora, si a pesar de esto persiste la dificultad, pues hay que escalar y ver a qué punto hay que escalar estas dificultades para pues poderle solucionar al paciente. Y escalar es con la persona que posiblemente está superior de la cohorte de trasplante, o incluso hacer comunicación
directamente con la red de trasplantes si es que tenemos una dificultad, sobre todo en medicamentos. Cuando nos hacen las auditorías externas de la Secretaría, es una de las preguntas que es obligatoria en el momento, no sé si les ha pasado, y es, ¿tiene dificultades en el aseguramiento de los medicamentos? Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta de ellos, ¿y por qué no lo ha comunicado? Porque quien debe asegurar que su paciente no tenga tropiezos, sobre todo en medicamentos, es la entidad que los está siguiendo. Y si nosotros conocemos esa dificultad, pero no la comunicamos, pues el paciente no toma la medicación, la adherencia es baja, los reingresos son altos, la pérdida de injerto puede ser una causal de esto, y entonces la pregunta de la red es: comuníquelo, envíenos un correo, llámenos y nosotros le hacemos seguimiento, no propiamente puede ser a la EPS como tal, sino a la persona con quien tiene contratado la EPS, porque propiamente a veces no es la entidad aseguradora, porque la entidad le entrega la autorización, por ejemplo, del medicamento, es con quien tiene convenio la farmacia, el sitio donde tienen la asignación de citas, que tienen una oportunidad muy lejana, a veces no es ni siquiera la entidad. Entonces, escalar y conocer cuáles son los medios para poderles ayudar a los pacientes. Digamos que ya está escrito desde las diferentes áreas y grupos de trasplante cómo se puede manejar con enfermería, pero también esas barreras las podemos mirar desde el tema administrativo, como decía Silvia, con el tema de contratación. Dependiendo de la forma en cómo contrate yo con las EPS y cómo quiera hacer el cubrimiento del paciente, para saber si quiero hacer un manejo integral con él, voy a minimizar las posibles dificultades que pueda tener mi paciente para poderlo llevar a un feliz término en cada una de las partes del proceso. Entonces, si yo tengo un cubrimiento integral en la primera fase, que es cuando lo estudio para poderlo ingresar a lista, y tratar que todo lo pendiente de valoraciones extras dentro de lo básico que hacemos para saber si es un candidato apto o no, que nosotros como grupo de trasplante lo podamos hacer, eso nos da la oportunidad de que podamos darle al paciente la posibilidad de que vea mucho más cercana su llegada o ingreso a lista de espera y asimismo su permanencia, que eso también depende cómo sean las evaluaciones que hacemos con los pacientes, y así como hacemos en los estudios, hay criterios de exclusión que no son absolutos, sino que son relativos, es decir, yo puedo tener un paciente en lista de espera mientras esperamos su valoración adicional por alguna especialidad, que puede que no me contraindique el trasplante, pero que al momento en que vaya a ser trasplantado yo ya lo debo tener resuelto. Con eso yo le mejoro la oportunidad al paciente y al final no solamente mejorarle su estado de salud y de vida y de expectativas con el trasplante, sino también su nivel emocional, en que yo pueda darle la sensación al paciente de que efectivamente va a lograr el proceso, va a poderlo hacer bien y pueda culminar todo lo que se necesita. Cuando hablamos del post-trasplante, en el tema de las barreras, es igual, tenemos que manejar una comunicación directa con las EPS, manejar las instituciones o las IPS trasplantadoras como unidades funcionales, es decir, que yo le dé un tratamiento integral al paciente. Nosotros en Colombiana de Trasplante lo manejamos así, es decir, mi paciente va, vemos todas las especialidades, evaluamos el caso, hay cosas que se pueden cubrir como obviamente no de acuerdo a lo pactado, pero parte de la barrera más importante que tenemos en general, no solamente en trasplante sino en salud en Colombia, son los medicamentos. Esto los entregamos de manera inmediata o los enviamos de tal forma que tenemos un promedio de entrega de 5, máximo 8 días dependiendo del sitio donde viva el paciente. Y con eso casi que quito por completo la barrera de accesibilidad a la medicación que es tan importante para nosotros en trasplante. Muchas gracias, Jennifer. ¿Alguna pregunta del auditorio? Yo tengo curiosidad sobre esas prioridades. ¿Hace cuánto tienen ustedes el modelo de integralidad en la atención? O sea, ¿este modelo incluye medicamentos básicos de trasplante y los post normales, los antihipertensivos y esos medicamentos también los entregan ustedes? Gracias. Sí, nosotros estamos con este programa desde antes de pandemia, estamos con el 100% de cubrimiento con todas las EPS a nivel nacional, con las que tenemos convenio.
Digamos, hoy una de las más grandes con la que estamos trabajando es compensar. Con eso minimizamos que el paciente haga, mejor dicho, no se cumpla la ley antitrámites que existe en Colombia desde 2011, que es que yo evite que el paciente tenga que ir de un sitio a otro a hacer trámites que hoy deben ser inexistentes para la entrega de medicamentos, y entregamos todo el paquete, tanto inmunosupresión, hipoglicemiantes, profilácticos, antihipertensivos, pues más todas las valoraciones adicionales que se requieran. Jennifer, ¿y eso se logró haciendo paquetes integrales o ustedes tienen sus propios paquetes, se guían por los paquetes que manejamos la mayoría de los grupos? En general es, digamos, una mezcla de todo. Casi todos los grupos lo manejamos igual en las valoraciones, las atenciones y los controles. Nosotros vemos al paciente de control mensual todo el tiempo, porque pues para nosotros, digamos, la política es que el paciente de un mes a otro puede cambiar. Puede ser que para otra institución no sea de la misma manera la visión, pero con eso uno lo que genera es, si uno lo habla por mercadotecnia, la afiliación del paciente, del cliente. Entonces, siempre me van a recibir, siempre voy a tener disponibilidad de consultas, siempre me van a reubicar las veces que sean necesarias en algo que esté relacionado con mi trasplante o no, si tengo alguna duda, no necesariamente su control post-trasplante, y eso hace que el paciente vuelva, siga su adherencia, haga sus controles, y hacemos de tal forma de que el paciente en el momento en que vaya a consulta presencial tenga todas sus valoraciones médicas, puede demorarse toda la mañana, toda la tarde, pero al final sale con sus medicamentos en la mano y su tratamiento completo. Que si tenemos alguna situación, obviamente eso se resuelve en menos de 72 horas porque es lo que la norma nos define, pero hasta el momento no hemos tenido ningún inconveniente al respecto. Muy buen modelo. Gracias. Con gusto. Bueno, seguimos. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Seguimos. ¿Qué estrategias utilizamos nosotras como enfermeras para garantizar la adherencia al tratamiento inmunosupresor de nuestros pacientes trasplantados? Son varias cosas. De enfermería, yo creo que lo más valioso que tengo claro en todo este tiempo que llevo en trasplante es que enfermería en trasplante tiene la mejor oportunidad en general de cualquier otra área o especialización de enfermería a nivel nacional, y es que parte de que un grupo de trasplantes funcione es de nosotros. Nosotras tenemos la educación o pues el soporte académico para poder tener las bases necesarias para poder educar a un paciente. Podemos ser mucho más cercanas, digamos el tema interpersonal, como lo hablábamos ahorita, con el paciente tiene que ser de frente, debe ser constante. Lo que nos contaba Diana en la primera presentación, el tema de la preconsulta, nosotros también lo hacemos porque la voz y el análisis de la enfermera es muy importante antes de que el paciente sea visto por un especialista, y no necesariamente lo que el médico ve, lo ve la enfermera, nosotros vemos muchas otras cosas más. Y si nosotros estamos programados para estar educando al paciente en cada una de las fases, es decir, llega el paciente, lo eduqué y le enseñé qué es lo que tiene que hacer, el paciente va a entender qué es lo que yo necesito como grupo de trasplantes o como enfermera para que ese paciente logre llegar a lista de espera. Si el paciente se trasplanta, mi responsabilidad es que yo tengo que educarlo 24 horas después de su trasplante, tiene que estar su familia, tengo que hacer una evaluación, y ni siquiera es para decir usted ya sabe todo lo que necesita para trasplante, porque no es cierto. Del 100% de la información que nosotros damos después de la salida, ni el 40% de los pacientes la tienen clara. Pero ¿qué debemos hacer después de eso? Seguir evaluando para mirar qué parte del proceso el paciente no entendió, qué es lo que yo tengo que reforzar, y ahí es donde yo tengo que apoyarme en el equipo de enfermería que manejo, no solamente de jefes sino de auxiliares. Entonces, no tenemos enfermeras especialistas en trasplante, no tenemos auxiliares especialistas en trasplante, pero la capacidad de los grupos de trasplante es que hoy demos la información a todos los servicios, a todos los equipos, de tal manera de que cuando yo llegue o llegue un paciente de urgencias, no me digan es que es un paciente insuficiente renal, que hoy todavía nos pasa, a pesar de mucha educación y mucha información,
no hay claridad sobre el manejo de pacientes trasplantados, por ejemplo, o en cambio el tema de la inmunosupresión y la importancia de las horas, entonces tenemos que ajustarnos a los horarios de los servicios de hospitalización y son cosas con las cuales uno al final ni siquiera tiene que discutir, sino tratar de incluir a todas estas personas que son mis apoyos en los servicios asistenciales para que mi paciente de la mejor manera pueda resultar. Y pues de manera ambulatoria en todas las consultas que hacemos, y parte de eso hace parte de la preconsulta que debemos realizar a los pacientes trasplantados. Un punto importante y que rescato de lo que dice Jennifer es que la educación no debe empezar en el momento en que se realice el trasplante. Todos los pacientes que llegan a trasplante vienen de un programa de crónicos, de un programa de una unidad de falla cardíaca, de una unidad donde ven pacientes hepáticos, de las unidades renales, o sea, la educación debería venir desde ahí. Pero tenemos el pensamiento de que debemos volverlos adherentes a la toma de los medicamentos y, como dice la pregunta, ¿qué hace usted para que el paciente se tome el medicamento inmunosupresor? ¿Cómo lo adhiere? Pero estamos viendo solo un tópico y nos estamos yendo a la parte, llamémoslo entre comillas, final del proceso que viene siendo el trasplante. Ese yo creo que viene siendo uno de los errores, y es que el paciente debe venir educado desde sus inicios, desde las unidades de crónicos, debe venir con un pensamiento de adherencia, no adherencia solamente a la medicación, sino adherencia a factores de riesgo, la nutrición, etcétera, todo lo que viene siendo y que al final del resultado pues termina siendo calidad de vida para él. Pero nos enfocamos a empezarlo a educar 24 horas antes de que se dé el egreso. No, yo creo que todo tiene que ir paulatinamente, irse educando, porque lo que dice Jennifer es cierto. Uno se desgasta dando toda la educación y el paciente se le queda la mitad. Así esté con un familiar, porque se supone, y eso es uno de los puntos críticos, es que para llevar un paciente a trasplante tiene que tener un soporte familiar sólido o un soporte, una compañía que sea sólida. Eso es uno de los puntos críticos para llevar a un paciente a trasplante. Y damos la educación donde lo sobrecargamos de información y al final el paciente, yo acostumbro ir dando educación e ir haciendo contrapreguntas. Y a veces se desilusiona uno un poquito porque acaba de dar una información, hace la contrapregunta y no le saben a uno contestar, o le contestan una cosa que yo digo, pero ¿a qué hora le dije eso si yo nunca le dije eso? Y eso pasa. Entonces, si sobrecargamos, y eso nos pasa incluso a nosotros mismos, cuando nos sobrecargan de información, tenemos un momento en que nos hablan y se nos perdió la mitad de lo que nos estuvieron hablando. Entonces, pienso yo que la transición del paciente trasplantado al egreso tiene que ser día a día e ir dando información. Y lo que dice Jennifer es cierto, los miembros de todo el equipo tienen que convertirse en educadores. Tengo, y viniendo aquí a un ejemplo puntual, la toma de los niveles, por ejemplo, del tacrolimus. Llegan a la hora que es, se lo toman a la hora que es, cambian los horarios, etc. Tenemos un enlace en el laboratorio donde la bacterióloga tomó el liderazgo de explicarle al paciente. Entonces, porque es que el paciente llega directo al laboratorio, no llega a buscarme a mí a decirme me voy a tomar los niveles, llega directo al laboratorio. Si el paciente llega con la hora errada, con el horario trastocado, ella lastimosamente los devuelve y le dice, no, usted se lo tiene que tomar así, y ella se tomó ese liderazgo, la bacterióloga, que probablemente en la generalidad de los laboratorios se limitan a siga tan laboratorio, adiós, lo reclaman tantos días. No, se tomó ese liderazgo que es llamativo porque pues nadie le dijo, oye, ayúdanos con eso. Pero cuando la gente se ve comprometida, es una ayuda grandísima. Si la nutricionista en los centros de rehabilitación también se enfoca en el paciente con trasplante y le da indicaciones, pues la rehabilitación va a ser mucho mejor. ¿Y de qué va la rehabilitación? Va de la mano de inserción social, porque es que el paciente trasplantado tiene que involucrarse después a su vida social como venía antes o como quiso o su expectativa del trasplante lo lleva. Entonces yo creo que la adherencia no solamente la tenemos que mirar desde el punto de vista
de adherencia farmacológica, son muchos tópicos donde el paciente tiene que ser adherente. Entonces pienso yo que es eso, y lo que hablábamos en la pregunta anterior, somos un puente, pero pues el paciente también y todo el equipo tiene que dar su aporte para que todos pues tengamos un paciente con éxito, e incluso reconocerle al paciente, porque casi nunca lo hacemos, y en la generalidad es reconocerle los aciertos. Siempre le estamos diciendo, venga, lo hizo mal, así no lo de esto, yo no le expliqué eso, yo le dije esto, pero no, cuando lo hace bien, probablemente no le reconocemos que lo está haciendo bien, y eso fortalece que el paciente lo siga haciendo bien. Ahora, el mismo paciente puede ser apoyo para otros, y eso también a veces uno pierde esa visión, y es que el paciente puede ser estos pacientes de apoyo. Cuando tenemos un paciente que ya está bien entrenado, que está empoderado, puede ser el contacto para uno de los que va en camino del trasplante, porque no es lo mismo que le explique yo a que le explique una persona que ya pasó por el proceso. Entonces le ponen un poco más de atención y son más libres de pronto en preguntar, porque a veces el temor o algo, o con el médico o con la enfermera, aunque pues tenemos que ser lo más empáticas posibles con los pacientes, pero a veces cuando uno está con pares es mucho más fácil. Entonces, de pronto, incluir eso dentro de los programas. Bueno, para nosotros las coordinadoras operativas de Fundación Cardioinfantil es un pilar fundamental la educación. Nosotros desde que el paciente ingresa a su proceso de trasplante, o sea, desde que lo llevamos a una evaluación pretrasplante, empezamos a hacerle educación, donde lo que buscamos es acercarlos con la realidad del trasplante, no solamente de pronto del proceso que vamos a llevar a cabo en ese momento, sino que empezamos desde ese momento a acercarlo con la realidad y con los cambios que de pronto va a tener que hacer en el post-trasplante. Uno de estos es entonces la ingesta de los medicamentos inmunosupresores. Desde ahí empezamos a explicarles cuál es la importancia de estos medicamentos. Los planes nosotros los establecemos siempre evaluando las necesidades de cada paciente. Todos los pacientes pues son diferentes. De acuerdo a esta valoración de necesidades es que establecemos el plan para cada uno de ellos. Cuando vemos que de pronto los pacientes tienen fallas en la adherencia, nosotros hacemos una reeducación, las hacemos las veces que sea necesario. Y algo importante es que nosotros también realizamos evaluación para poder comprobar que esta información está siendo clara para ellos, que sí ha quedado todo claro sobre la información que se les brindó sobre los medicamentos. La familia también juega un papel muy importante, la familia o el cuidador principal del paciente, ellos los involucramos también en todo este proceso, porque muchas veces es también por parte de ellos que nos damos cuenta de que los pacientes pues están teniendo fallas en su adherencia para poderlos intervenir. Enfermería siempre acompaña pues las consultas de los pacientes post-trasplante para también hacerle seguimiento a esta parte. Pues desde la parte de enfermería de la unidad, nosotros lo que hacemos pues aparte de toda la educación que se le brinda, como decían mis colegas, también lo hacemos desde la parte de inicio del paciente, donde se le hace la evaluación pretrasplante. También se hace una evaluación de enfermería, en donde incluimos pues toda la parte de educación desde el inicio, cómo inicia el proceso, cómo va a ser su ingreso a lista de espera y pues cómo vamos a manejar la parte de post-trasplante. Esto pues queda consignado en la historia clínica. Adicional, ya cuando el paciente va a egresar, se le da la educación completa y se le da una cartilla que nosotros creamos desde la parte de enfermería en San José, que es una cartilla que tiene todos los cuidados que el paciente debe seguir, no solamente en la parte de medicamentos, sino también en nutrición, en ejercicio, en cuidados diarios, todo lo que él debe saber para poder continuar pues con su trasplante de forma adecuada y pues de esta manera no tener digamos ningún contratiempo con la educación, porque sí nos dimos cuenta de que pues a los pacientes no se les queda todo lo que nosotros les damos en 1 o 2 horas que los vamos a educar, pero una manera de reforzar lo que nosotros hacemos de educación es dándole la cartilla donde se incluyen unos formatos donde nosotras mismas
hacemos la asignación de los horarios de medicamentos con los nombres y la dosificación. Esto tiene la salvedad de que cada consulta que va al paciente, si hay algún tipo de modificación en alguno de sus medicamentos, nosotros los modificamos y ellos ya se adaptan a sus horarios. Entonces, aparte de que ya tenemos, pues son conscientes tanto el paciente como la familia, también tienen ese formato que les ayuda a ellos tener en cuenta en qué horario de tomarse sus inmunosupresores y con qué otros medicamentos debe tomar, porque se le incluyen todos los medicamentos, no solo los inmunosupresores, también se le incluyen sus antihipertensivos o lo que tenga de manejo adicional, con tal de que el paciente se adapte más fácilmente a sus horarios. Entonces esto es por los primeros meses, que más que todo son los primeros 3 meses que son como de acoplo de paciente, ya luego ellos mismos manejan sus horarios y ya ellos mismos se acuerdan. Realmente ya no tienen que ver el formato que nosotros le hacemos, sino ya ellos mismos conocen sus medicamentos, saben en qué horario lo toman, y no solamente el paciente, sino también la familia se adecúa a estos cuidados. ¿Alguna pregunta? Te dejamos. Bueno, yo tengo una duda y es, Jennifer, ahorita cuando tú hablabas, decías que ustedes se ajustan en la parte de hospitalización con la toma de los medicamentos, los horarios. Quiero saber ese ajuste, ¿quién lo hace? ¿Lo hacen los pacientes o lo hace el personal de hospitalización respecto a los horarios que ellos ya vienen manejando, que ustedes les educaron? De las dos partes. Entonces, digamos, hay unos horarios que hospitalización tiene para administrar medicamentos en general. O sea, no porque sea falla cardíaca o sea el paciente de medicina interna o el infectado van a poner el horario que específicamente necesitan. Entonces, parte de lo que ya todas dijeron, todos lo hacemos. Entonces, el paciente es experto en la administración de su medicamento, se entrega el cuadro de medicamentos, como todos lo manejamos, se hace el refuerzo de tiene que ser a esta hora. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos un problema con el tacrolimus, nosotros lo damos a las 7 de la mañana, en pisos arrancan a las 8 a administrar medicamentos, entonces los pacientes llevan su medicamento y tenemos un auxiliar de enfermería que hace recorrido todo el día y toda la noche, es decir, tenemos turnos de auxiliares propios de Colombiana para que estén pendientes de los pacientes, verificar que efectivamente si están tomando el líquido que les dijeron, se están tomando el medicamento que traen, se deja en la historia clínica por parte del médico, el paciente cuenta con su medicamento y se coloca toda la medicación, la formulación con las horas y tanto el médico hospitalario como la jefe del servicio ya saben y lo que hacen es decirle, señor, ya se tomó el medicamento, era a las 7 y el paciente generalmente ya le dice, ya me lo tomé o le muestra el blister diciéndole, ya lo tomé. Cuando nosotros pasamos y generalmente se hace desde el día siguiente de trasplante, que es la educación, la noche anterior estuvo un auxiliar de enfermería cuidando al paciente hora a hora, y durante ese tiempo, a pesar de que el paciente está en el posoperatorio inmediato, está con anestesia, está cansado, tiene hambre, tiene sueño, siempre le están reforzando, oiga, venga, vamos a empezar estos medicamentos, que es a tal hora, y generalmente cuando vamos las jefes a dar la educación, que es en el transcurso del día, los pacientes, lo primero que uno hace es, déjeme ver los medicamentos que le entregaron, y mirar que efectivamente el blister ya haya sido iniciado. Entonces uno le dice a qué hora se lo tomó y ya lo saben, fue a las 7. O está el cuidador y le dice, ya se lo dieron dos capsulitas con agua, lejos de la medicación, de los alimentos. Entonces desde ahí es que uno empieza a hacerle el refuerzo. Probablemente uno no ve el impacto inicialmente de que pues sí le doy la educación al paciente y puede ser que hoy sí, en unos años entonces es el paciente desjuiciado porque eso pasa. O sea, tener a alguien completamente adherente no existe en ninguna especialidad, en ninguna patología, pero en la medida en que uno refuerce eso todo el tiempo y que cuando vaya a la consulta lo primero que hacemos es muéstrame su cuadro de medicamentos, pero ahora me lo va a decir, no lo va a mirar. Entonces si ya no se lo sabe, que es cuando uno debe prestarle mucha más atención, entonces el paciente le dice, uno le dice, listo, el tacrolimus, no me acuerdo, el de las 7, ok, dos capsulitas, ¿cómo se lo toma? Dejo de la comida. ¿Cada cuánto? Tal, listo. Entonces con eso uno empieza a evaluar de a poquito. Luego viene la psicóloga y le dice, ¿qué hubo? ¿Cómo se está tomando el medicamento? Y hace la misma tarea. Y la nutricionista igual porque va con el tema de alimentación. Y el especialista si hay algo alterado le dice, ¿se está tomando los medicamentos? Déjeme ver su cuadro de medicamentos.
vamos a mirar qué le vamos a quitar y vuelve a enfermería para que lo vuelva a cambiar las veces que sean necesarias. Y no le entrego una hoja, le entrego 3. ¿Y para qué quiere 3? Péguela al lado de la mesita, donde va a poner sus medicamentos, le entregamos un kit en donde va un bolso, échelo en la maleta, dele el otro a su cuidador o por si se pierde. Si necesita más, se los doy. Y con eso yo le genero estrategias al paciente para que siempre lo vaya a hacer. Entonces, algo que sí se presentaba años atrás, digamos cuando fue la época Saludco, Medimás, Café Salud, en la ausencia de medicamentos de los pacientes, que muchas lo vivimos, era que el paciente llegaba y decía, venga, es que no tengo el medicamento de las 7, y ustedes me dijeron que no me podía faltar, ¿qué hago? Ahí es donde uno al final termina evaluando si sirvió la estrategia de estar reforzando y colocando muchos recursos para que eso funcione. Lo que pasa es que al final, en el camino, uno no lo termina midiendo cuantitativamente, sino más observacional de cuando ve al paciente, de que lo sigue viendo en los controles, decir, le ha ido bien, se está tomando el medicamento, es juicioso, la entendió, va a pelear por su medicamento. Y hoy probablemente este grupo de pacientes son los que más pelean por salir adelante y mantenerse en el tiempo, porque saben que si falta uno de estos 2 medicamentos que son importantes, y no porque los demás no lo sean, porque tienen más morbilidad, es porque se van a quedar sin riñón, o sin corazón, o sin hígado, y eso a largo plazo va a ser una complicación, porque una segunda oportunidad no es solamente por el equipo, es el tema de hipersensibilidad y un montón de cosas adicionales que el paciente probablemente a la siguiente no va a tener esa opción. En la repetición que se haga. Si tú haces repetición con el paciente, que es lo que explica Jennifer, forzosamente lo estamos presionando indirectamente a que él se adhiera a la toma del medicamento, al horario. Lo otro, pues quienes no tenemos en nuestra institución pues las ventajas que tiene el programa como lo tiene Colombiana, yo particularmente le digo al paciente postrasplantado, cuando venga la jefe a traerle el medicamento, no lo reciba y tómeselo, pregúntele a ella qué le está dando. Porque primero, los medicamentos que usted ya se aprendió, seguramente muchos de esos ya no los va a volver a tomar. Pero los nuevos necesitamos que empiece a relacionar los nombres, los horarios y pregúntele. No le dé pena, pregúntele, dígale qué me está dando. Entonces yo voy y paso la ronda y bueno, ¿qué le dieron hoy? Ah, vino y me dio, y claro, se traban con el nombre, pero empieza la capsulita, la que viene, y la empiezan a asociar, porque pues uno aprende de varias formas, repetición, audición, observación, repetición con el habla. Si yo estoy buscando esas herramientas con el paciente, que me escuche, que visualmente aprenda a conocer la característica del medicamento, si yo lo pongo a hacer repetición, le estoy educando y probablemente él no se está dando cuenta que yo le estoy reforzando la educación. El preguntarle a la jefe qué me está trayendo, eso es educarlo y no necesariamente lo está haciendo alguien propiamente del equipo. Estamos acudiendo a un externo, entre comillas, del equipo, pero que estamos cogiendo esa persona para que nos ayude, cuando no tenemos pues las bondades que tiene un grupo como lo tiene Colombiana, que pues tienen un equipo mucho más grande que lo que tenemos otros equipos de trasplante. Entonces la repetición, eso hace que el paciente, como dice Jennifer, finalmente al principio no se ve, pero en la medida que pasa el tiempo, es el paciente que pelea por la medicación, de que llama, no me lo han entregado, que lo presiona a uno a que hable con esta persona que tiene uno de contacto en la entidad para decirle, venga, este paciente radicó, no le han entregado, pero si el paciente no me lo comunica porque él no ve la necesidad de que le entreguen el medicamento, pues yo no me voy a enterar. Entonces, eso termina siendo educación. O sea, cuando uno lo ve al final, eso es educación y eso es lo que uno le enseñó pues a ese paciente. Yo tengo una pregunta y va enfocada directamente a los pacientes pediátricos. No sé si tengan experiencia con paciente pediátrico, pero es que el paciente pediátrico es otro mundo en cuanto a adherencia. O sea, cuando ya uno supera los 18 años con el paciente es feliz, porque inclusive el adolescente tiene más inconvenientes.
¿qué pautas utilizan ustedes para la adherencia en pacientes pediátricos en un país donde difícilmente conseguimos micofenolato en suspensión, donde difícilmente conseguimos que nos preparen las suspensiones de tacrolimus en dosis muy pequeñas? Entonces, cuando el paciente está bajo nuestro control, claro, nosotros mandamos preparar las dosis en jarabe de suspensión y todo, pero ¿qué hacemos con los niños? Hoy nosotros no estamos trasplantando niños, alguna vez lo hicimos hasta antes de 2010. Tenemos actualmente 18 niños heredados de EPS de otras instituciones que fueron trasplantadas, la gran mayoría son del Valle del Cauca y del Cauca y Nariño. Es muy difícil, o sea, siempre se ha visto que en pediatría es difícil, esta población es mucho más difícil, porque tenemos madres cabezas de hogar, que no es el único hijo, pero que necesitaban sacarlo adelante con el trasplante, porque no iban a poder sacar adelante a sus hijos. Pero adicional a eso, el tema de la ruralidad en Colombia es complejo. Entonces, arrancamos con que todos los pacientes tenían que ser presenciales, digamos después de pandemia, se vino el tema de la telemedicina y todo eso, pero lo que vimos es que es difícil para ellos porque la mamá no se puede conectar porque está trabajando para poder subsistir y pues el niño no me va a poder contestar una consulta. Y uno al final lamentablemente lo ve en el tiempo que los niños terminan perdiendo sus injertos porque las madres no pueden, o pues su cuidador, porque no siempre son las mamás, hay papás también o abuelos, que puedan estar como tan al tanto y seguir el régimen terapéutico al pie de la letra. Hay niños muy pilosos, pero son muy pocos porque les ha tocado entre la adversidad salir adelante y tomar decisiones de adultos de voy a hacerme cargo de mi tratamiento, pero lamentablemente no terminan bien, porque ya traían otras cosas derivadas y terminan en lista de espera o retrasplante. Parte de lo que nosotros hacemos hoy, como para volcarlos a que sean pacientes colombianos, digámoslo así, es que cada vez que vayan a la consulta se sientan con nefrólogo pediatra, psicóloga, psiquiatra si es necesario, trabajo social, nutrición, y nuevamente enfermería vuelve y le echa un vistazo, vuelve y mira qué necesita, mirar, porque generalmente con ellos es mucho más difícil el tema de la asistencia a las consultas de manera puntual, entonces la mamá dice pues ahí le alcanza un poquito o le empiezo a rendir el medicamento y generalmente uno ya les tiene como las cuentas de ya no de tener medicamento y uno le llama no, yo tengo hasta para 10 días más. Entonces ahí es donde uno a veces se queda sin herramientas porque es muy difícil hoy, lamentablemente, combatir contra los papás que creen que ya todo está hecho después de un trasplante, pero no ven más allá. Y más que la población pediátrica, para mí es el tema de la preadolescencia, adolescencia, la adultez. Ahí es donde más se pierden injertos, porque los papás después de los 16 años ya no están tan al pendientes y pues ahí es donde los niños ya no tienen las herramientas suficientes para subsistir como adultos, porque nunca las tuvieron, porque los papás siempre estuvieron como muy encima en esos momentos y ahí es donde se olvida el régimen terapéutico. El paciente prefiere irse a rumbear, empiezan con malos hábitos en salud, ya no van a sus controles, los papás ya no los pueden acompañar porque ya están cercanos a los 18 años y generalmente ¿qué pasa con estos pacientes? Después de los 18 años no duran más de 2 años con el riñón funcional, por ejemplo, para trasplante renal. Entonces es muy difícil porque ya cuando estos muchachos se dan cuenta y tienen que volver a un proceso de trasplante, ya la evaluación psicosocial va a ser muy difícil para tomar una decisión si vale la pena volver a hacer el esfuerzo porque necesitamos un cuidador y los cuidadores fueron los papás que lo dejaron o no estuvieron como tan al pendiente. Entonces creo que hoy es un tema difícil porque pediatría hoy no se ve como tan cubierto como debería ser, no solamente en trasplante, sino en general en cualquier especialidad, pero pues eso va de la mano del papá o el cuidador, en la medida en que yo de alguna manera sienta que mi hijo lo voy a sacar adelante y lo va a tener al otro lado del camino bien y estable, en el camino me tengo que mantener bien y estable para que eso perdure hasta el último día de su vida y no que tenga que volver a correr en unos años otra vez esperando esa opción de que me llamen
y esperar que le vaya muy bien en trasplante. Creo que hoy ahí nos faltan estrategias porque no han sido suficientes. Quiero contar la experiencia de nosotros en Fundación Cardioinfantil. Yo soy Diana Romero, coordinadora de enfermería de la unidad de trasplantes. Estuve en algún tiempo con los niños de hígado pediátrico. Hay muchas barreras realmente. Parte de nosotros lo que nos ha ayudado es que esos niños llegan muy pequeños, ¿sí? Entonces, obviamente empezamos todo el entrenamiento con los papás realmente son un poco difíciles, pero pues el seguimiento de los grupos de apoyo, nuestra trabajadora social es como una cosa así todo el tiempo. Entonces siempre ven enfermería, trabajo social, que si enfermería llega a detectar algo, ahí está la trabajadora social y hace un seguimiento estricto con esa clase de pacientes hasta llega un momento en reportarlos a bienestar social, familiar, y ahí se genera como un enlace hasta lograr que los pacientes lleguen pues a un desenlace y que en la adolescencia, hoy podemos ver niños que hemos trasplantado de 12 años y ya tienen 25 años y pues para nosotros es muy gratificante ver que están en una universidad, que ellos mismos dicen gracias, soy feliz, sé que me tomo una pastilla, pero pues estoy muy bien, jefe. Otra cosa que hacíamos antes y pues lo cogimos pues todas de costumbre es tomarles foto, ¿sí? Muchos de los niños no recuerdan, obviamente, porque llegaron en muy malas condiciones, pero cuando detectamos que algún niño está así como necio, les mostramos la fotico y le decimos, mire, ¿sí? Le decimos a los papás, tómele fotico suya cuando es donante vivo, y al niño en las condiciones que estaba, como se veía amarillo, casi negrito, vuelto nada, recordémosle en ese momento si ese niño quiere llegar otra vez a esa condición en la que pues no tenían vida y estaban todo el tiempo en la clínica. Eso a muchos niños como que decían, oiga, sí, y hoy dicen, ven sus fotos y dicen, no recuerdo y no quisiera volver a estar como llegué y no quiero verme así. Entonces, entre más pequeños lleguen los niños a un proceso de trasplante, pues suena algo como maluco, pues que entre más chiquitos, pero desde más chiquitos ellos empiezan con la adherencia porque todo el tiempo es diciéndoles las enfermeras, la enfermera que está ahorita en el programa de hígado pediátrico todo el tiempo es con el niño, ¿sí? Involucrando al niño en su educación, en decirle, mira, esta pastillita te va a ayudar, es la que te ayuda a que ese hígado no se nos vaya a dañar, a que tú estés bien y todo el proceso. Entonces, yo creo que involucrar al niño en todo momento, pues obviamente hace parte de los papás, pero todo el tiempo con el niño diciéndole, haga esto, tome esto, es importante, es muy importante para ellos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, para finalizar, una pregunta que nos llama mucho la atención a todo el grupo de trasplantes de fundaciones, ¿cuál ha sido el mayor desafío para ustedes para el sostenimiento de sus servicios en cada uno de los hospitales en que trabajan? Bueno, pues dentro de nuestro grupo yo creo que la mayor dificultad y la mayor barrera que tenemos es en cuanto al tema de convenios que tenemos con pues, diferentes EPS, porque pues como les mencioné anteriormente, tenemos convenio con Magisterio, pero pues solamente manejamos esa población y es un poco limitante pues para crecer, digamos, como el tema de listas de espera, y además porque muchos de los pacientes, porque nosotros tenemos la unidad renal de Fresenius, entonces muchos de nuestros pacientes o muchos de los pacientes de la unidad renal siempre tienen esa curiosidad de por qué no podemos verlos también en la unidad de trasplante directamente de San José si le estamos ya haciendo su seguimiento en la unidad renal, y pues es el tema netamente de convenios, ¿sí? Entonces pues digamos que es algo ajeno a nosotros porque pues nosotros como unidad no manejamos el tema de contratación, eso ya es anexo por parte del servicio directamente de contratación y pues de diferente parte administrativa pues que nosotros no podemos llegar a gestionar, pero sí digamos que esa es la limitante más grande que tenemos porque pues nuestra población es pequeña, porque también estamos a la espera de lo que la EPS considere que nos puede mandar,
porque muchas veces muchos pacientes necesitan ingresar a lista de espera y necesitan un trasplante de los enfermos renales que maneja Magisterio, pero ellos tienen sus propios procesos. Entonces ellos, antes de enviarnos un paciente a nosotros, primero evalúan si el paciente lo pueden o no enviar a nuestra unidad. Entonces digamos que estamos con la limitancia también de que la EPS no lo envíen, entonces pues nosotros no tenemos mucha población, entonces lo que hemos hecho es gestionar con la EPS que las que tenemos convenio, haciéndoles pues ver que todos los pacientes pues tienen el derecho a tener una valoración pretrasplante y a definir si son candidatos o no para ingresar a lista de espera y ser trasplantados, todos los pacientes pues que estén a nivel renal, que no solamente los que ellos consideren como EPS, sino todos los pacientes tienen ese derecho y eso es a nivel nacional, entonces pues que sí es bueno que los manden para que nosotros los valoremos y definamos eso, entonces pues hemos logrado incrementar la cantidad de pacientes, pero pues no es mucho lo que hemos logrado, entonces pues digamos que ya el tema de contratación es como nuestra limitancia. Bueno, uno de los mayores desafíos, o sea, yo creo que para trabajar en un equipo de trasplante debemos tener la cualidad de trabajar en equipo. Uno entonces de los desafíos es lograr que todos tengamos una comunicación asertiva, que todos respetemos el rol de cada uno, o sea, en ocasiones de pronto si el médico quiere involucrarse con las actividades de la enfermera, o sea, de pronto imponer algo que es de ellos, pues debemos colocar nuestros límites, saber de que nosotros como enfermeras pues tenemos nuestros propios roles y que pues eso es netamente del médico. Aquí es importante resaltar también de que las enfermeras en ocasiones queremos salvar a todos los pacientes y que debemos de buscar apoyo en estas otras especialidades con las que contamos en los programas como psicología, trabajo social, nutrición. Ahora cuando escuchábamos a las compañeras, por ejemplo, a la compañera hablando de la educación que le hacen a los pacientes, para nosotros en nuestros equipos también es muy importante el papel que hace el químico farmacéutico. Nosotros sí no contamos con la posibilidad de que de pronto el paciente disponga de sus medicamentos en la habitación, sino que se les hace custodia por seguridad del paciente. Entonces es importante siempre que el rol de cada uno de los miembros del equipo esté bien establecido y que tengamos una adecuada comunicación entre todos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el desafío, y comparto lo que dice Natalia, es definitivamente la contratación. Tenemos limitaciones con la contratación, ahora hay mucha incertidumbre con todo esto de las reformas de la salud, no sabemos cómo va a ser la llegada de estos pacientes, sobre todo pacientes que están en etapas crónicas. Entonces, yo pienso que el mayor desafío de los programas especializados en general, que son de alta tecnología en general, no hablando específicamente de trasplante, es qué va a pasar con toda la reforma a la salud. Cuando hablamos de trasplante, pues sí, las contrataciones, las entidades tienen sus sitios de remisión ya específicas, a veces eso se convierte en un desafío, pero para el paciente, porque tiene una contratación específica con una institución, pero el paciente vive en una ciudad lejana. En el caso puntual de corazón, eso es complejo porque el paciente tiene que vivir en la ciudad donde se va a trasplantar. Muchas veces hay institución trasplantadora muy cercana a su ciudad de origen, pero el contrato no está allá. Entonces, eso viene siendo un desafío para todos, para el paciente, porque tiene que hacer un traslado a una ciudad donde probablemente no tiene familia, no conoce a nadie, económicamente se vuelve un problema, si tienen hijos pequeños, ¿con quién los voy a dejar? Digamos que todo esto se convierte en un desafío para los programas de trasplante y ahí es donde tenemos que empezar a mirar cómo ayudar al paciente que viene de fuera de Bogotá. La oportunidad de trasplante no podemos crear expectativas no reales al paciente diciéndole que se va a trasplantar de manera pronta, probablemente van a pasar meses o van a pasar incluso años para que se pueda trasplantar. Entonces pienso yo que es un desafío importante con contratación.
Pensaría yo que ese es como uno de los puntos álgidos, y es en todas las instituciones, es la contratación, porque tecnológicamente la medicina va avanzando, el paciente tiene la oportunidad de tener estos espacios, pero muchas veces el paciente llega muy tarde. En las ciudades pequeñas, y lo hablo puntualmente del paciente con insuficiencia cardíaca, nos llegan unos estadios tan avanzados que ya el trasplante termina siendo una oportunidad negada, porque nos llegan muy tardes. Es ahí donde las sociedades científicas, en el caso, vuelvo y repito, puntual de cardiología, y lo está haciendo, de hecho, llegar a las ciudades pequeñas, hacer referenciación, que ellos vengan y hagan referenciación con nosotros para que sepan puntualmente cuándo enviar a un paciente a una unidad especializada en insuficiencia cardíaca, y no que llegue tarde, y no que llegue cuando pues nos toca darle oportunidades alternas, que incluso pueden ser cuidados paliativos, porque el paciente nos llegó muy tarde. Yo creo que el desafío empieza por ahí, que sepa el grupo médico manejar un paciente con una enfermedad crónica susceptible de manejo avanzado, y las contrataciones. Pienso yo que ese es el desafío en trasplante. Desde la experiencia y las actividades que realizamos, el desafío más grande para mantener a mi equipo ha sido todo el tema de telemedicina. En pandemia creo que todo eso nos volcó a hacer formas diferentes de atención, y hoy parte de eso desemboca en que hoy estamos trabajando en transformación digital. Entonces debemos educar al paciente a todo el tema tecnológico, a que el paciente se sepa conectar, para no obligarlo a decir, venga, tiene que venir presencial para su consulta, si sea preferencial porque le duele la cabeza, tiene la tensión alta, proporcionarle los equipos, entonces entregarle el tensiómetro para que se tome su tensión en la casa y nos la pueda contar cuando lo conectemos, que pueda conectarse al enlace para que se vea por cámara con el paciente, con el especialista, perdón. Todo el tema administrativo, que tengan que firmar los pacientes, que lo hagamos a través de plataformas digitales como DocuSign, que hay que enseñarle al paciente, porque hoy todos estamos volcados a la tecnología, pero no damos las herramientas para que la gente aprenda qué es tecnología y qué es transformación digital. Todos tenemos smartphones básicos, diría yo, y todos necesitan un correo electrónico para tener un smartphone básico. Pero cuando les decimos voy a enviarle el enlace de la conexión por correo, ya no saben cómo entrar al correo o cómo hacer la firma de un documento digital, para no obligar al paciente, que probablemente por sus recursos económicos no pueda llegar a la institución, porque ese dinero puede servir más para su alimentación y su sustento en el hogar, más que llegar a la consulta, y por eso probablemente haya inasistencias en cada una de las instituciones y las IPS, y pues obviamente eso a largo plazo me va a dar mal pronóstico al paciente. Y creo que para mí hoy y para mi institución ese es el reto, darle todas las herramientas a los pacientes para que de alguna manera, a través de todos los medios tecnológicos, puedan contactarse con su grupo de trasplantes, puedan sentirse cercanos, tengan a su equipo médico al lado, tengan a su enfermera al lado. Estamos manejando y trabajando plataformas para eso hoy, y parte de los sistemas que estamos manejando nos está ayudando a abordar a todos los pacientes independientemente de dónde vivan. Que es difícil, sí, no es fácil, pero en la medida en que uno entienda y le enseña a la gente en general, no solamente a los pacientes, a los papás, a los cuidadores, a los familiares, a los donantes, porque también tienen que seguir sus controles, así se vayan del país, es que no solamente un teléfono inteligente o mi red de internet me va a servir para ver videos en TikTok, ver Instagram, estar al día con mis fotos en Facebook, sino que también me dé la oportunidad de que a una llamada o a un mensaje yo puedo estar con mi equipo de trasplantes. Entonces, al final, todo lo que hemos hablado se resume en eso, de que todas las bases que tenemos en educación como enfermería podamos establecerlas a lo que hoy nos lleva a la sociedad, y es el tema tecnológico, que yo le pueda dar las herramientas al paciente, pero que yo también a mi equipo y a mí pueda tener las herramientas suficientes y empezarlas a desarrollar, para que eso al final nos haga realmente mostrarnos como equipos de excelencia para patologías tan difíciles como trasplante. Digamos que ese es el desafío hoy para mí.
Muchísimas gracias. Damos por terminado nuestro conversatorio. A todas ustedes, muchas gracias por participar y compartiendo las experiencias. Muchas gracias.